¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en este viernes de quinta y última entrega de nuestro reporte especial México Shock 2020, aquí en rochainforma.com. Hoy, conclusiones y prospectivas de nuestros 20 periodistas e influencers sobre este México inédito, en un año ciertamente histórico. Maestro, ¿algo más que tú quieras puntualizar? ¿Algo más que quieras decir que no te haya preguntado? Como siempre, con absoluta libertad para quienes nos ven y nos escuchan. Sí, una preocupación que también tenemos varios analistas en el campo político. Sí, creo que también hay un cierto grado de regresión. No tanto para decir que ya estamos como en una dictadura, me parecería excesivo decirlo. No, pero sí que hay una tendencia a centralizar mayor poder, quitando equilibrios, puntos de rendición de cuentas, contrapesos institucionales. Lo hemos visto con varias instituciones. Algunas ahí todavía hacen resistencia, algunas todavía ahí tienen un grado de autonomía, pero sí yo sí veo una amenaza a la autonomía de muchas instituciones y sí veo una voluntad del gobierno de concentrar el poder de manera lo más que se pueda, lo más posible, con lo cual sí estaríamos poniendo en riesgo algo de los avances que hemos tenido en materia democrática. No que tengamos la democracia perfecta, no. La democracia se va cultivando y desarrollando constantemente, se va perfeccionando, nunca es perfecta. Pero si de repente das pasos para atrás, pues eso también puede ser una regresión importante en materia política que no va a ayudar a que las cosas salgan adelante. La pandemia no es un asunto político, sino de salud pública. Por eso he confiado las decisiones en esta materia a un equipo de profesionales con gran experiencia y capacidad. El coronavirus nos ha dejado dolor, tristeza y penurias, pero también ha fortalecido el amor en las familias, ha demostrado el humanismo y la entrega de los trabajadores de la salud y ha resaltado la conocida fraternidad de nuestro pueblo. Pues que son momentos fascinantes, son momentos de cambio, sí, en efecto creo que son momentos de definición y de no vernos los unos a los otros con unas ganas de terminar con la otredad, simplemente con el ánimo de encontrar estos vasos comunicantes. Ahora que hay resistencias al cambio, las existen y las existirán todo el tiempo. Es la historia de la humanidad. Insisto, no creo que la polarización la pueda inventar alguien. No creo que un hombre sea capaz, como se ha dicho en este caso, el presidente de la República, de infundir el odio a tal grado que millones de personas compartan este discurso y quieran aniquilar a otras millones de personas. Creo que en buena medida estamos encontrando lo que somos. Hoy en día estamos viéndonos al espejo. Pues no sé, yo quisiera de verdad invitar a la ciudadanía a que participe, a que sea una ciudadanía activa, porque creo que solo a partir de la ciudadanía podrá haber un cambio, definitivamente. Si seguimos esperando al siguiente Mesías y al siguiente Mesías, no va a suceder nada. Y necesitamos quitarnos de este lugar de victimismo, de esta huella de orfandad, insisto, de que la vida me debe, el gobierno me debe, yo soy así por las condiciones de vida. Estamos en un momento que se habla de esta cuarta transformación, Ricardo. Es un momento para mí histórico. Hoy vivimos y lo digo abiertamente desde aquí porque lo he estado viendo, yo no recibo ninguna amenaza de nadie, ningún gobierno, nada. Vivimos una auténtica libertad de expresión, hay que aprovechar esto. Para mí se inaugura la libertad de expresión hace 2 años aquí en México.
vivimos en una transformación que es algo histórico, que lo podemos hacer, que no necesita armas, que no necesita que nosotros no vayamos ahí a pelearnos, ensangrentándonos, sino es un cambio de conciencia. Sí lo creo así. Hay muchas personas jóvenes, hay muchos chavos que yo platico con ellos y están interesados en lo que está pasando en México, y eso nunca lo había visto. Es fácil entender a Andrés Manuel. Es fácil entender que creció envidiando a Salinas y ahora lo está queriendo emular. Con las plaquitas, con las visitas, con el señor presidente, param, pam, pam. Creció viendo ese tipo de cosas. La pompa priista, una Segov que era un brazo de hierro y del otro lado el presidente, ¿no? Este gobierno de dos puños, y no se está logrando porque estamos viviendo tiempos diferentes. Nada más cuando se hablen, lo único que es el llamado es a la cordura y a la cultura crítica, ¿no? Cuando a alguien se le dice conservador y desde ese otro lado sigue sin apoyarse las libertades sexuales de la mujer, sin apoyarse a la comunidad LGBT, sigue sin apoyarse a las feministas, sigue sin apoyarse todas estas cosas que desde una izquierda se entenderían como cosas lógicas. Nada más preguntarnos quién es el conservador, ¿no? Entonces, creo que ganamos más haciendo esto, dialogando entre personas que a lo mejor pueden o no estar de acuerdo, pero lo único que sabemos es que el de enfrente no está pendejo. Si tú no eres, el otro tampoco, entonces van a tener puntos en común, o por lo menos vas a entender por qué piensa así la otra persona. Si desde la silla presidencial se nos está dividiendo, procuramos unirnos nosotros con los grupos de amigos y en casa y en las fiestas, como tratar de tender esos puentes, y va a ser la única forma en la que el tejido social se va a volver a hacer un poco más planito y menos caótico, ¿no? Sí, creo que es importante esto. Primero, quienes nos van a ver o escuchar, nos van a ver con 7 meses de encierro. 7 meses de encierro que tienen a la sociedad emocionalmente en una circunstancia bien complicada. Y el panorama lo tendemos a ver más negro por esa mirada. Y te lo digo porque lo vivo con mis jóvenes, con mis alumnos, con mis hijos, estoy percibiendo este problema de salud mental que nos ha generado el encierro. Y entonces nuestra tolerancia, nuestra manera de ver el mundo, la posibilidad de esperanza se ve reducida y mermada si seguimos mirando como mirábamos antes. Entonces, ¿qué les digo a esos? Que veamos la posibilidad de un gran renacer en lugar de un morir. Creo que sobran las mañaneras. Con que hiciera una a la semana es suficiente. Esta manera de estar en constante campaña y de hacerse propaganda todas las mañanas con mentiras, y además acusando a todo aquel medio que no piense como él, este resentimiento absurdo contra el Vaticano y contra España, de ofrecernos disculpas por lo que ocurrió hace 500 años, me parece tan lamentable, pero lo dice todo de la persona que está hoy en la silla presidencial. Es un resentido. Eso es lo que sucede. Y entonces se ha valido de decir que primero los pobres y yo los voy a ayudar a ustedes como bandera, no como algo real, porque ya nos dejó claro con lo de Tabasco que no es cierto que primero los pobres. Si le hubieran interesado primero los pobres, crea un plan para que se puedan salir de donde estaban viviendo, un plan de evacuación inteligente, y ya después desvías la presa para que llegue el agua ahí. En realidad estaba cuidando dos bocas, que no nos hagamos tontos. ¿Sabes? Ese sería otro punto, el clima. El clima, creo que estamos viviendo en todo el planeta un momento crítico en cuanto al clima. Entonces, una refinería, de verdad, ya en el siglo XXI, en lugar de algo alternativo, a mí me parece terrible, y me parece que a este hombre lo rebasó el tiempo hace 40 años y él sigue viviendo en los 70. El observador ha llegado con mucha fuerza a pesar de el increíble esfuerzo desesperado de la oposición por deslegitimarlo, una parte de la oposición por deslegitimarlo, atacarlo. Quisieron repetir el escenario del sexenio pasado,
de que al llegar justo a estos 2 años, Enrique Peña Nieto ya iba en picada su legitimidad y nunca se pudo recuperar. Aquí, al contrario, López Obrador está repuntando en su popularidad y creo que se abre una gran oportunidad en estos próximos 4 años para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación, y para los intelectuales, los académicos, los escritores, los periodistas, no tenemos que tener ninguna pena ni vergüenza de defender a un gobierno que está defendiendo a nosotros, al pueblo mexicano, y que está luchando en contra del poder. El verdadero poder no es el señor que está en Palacio Nacional, no es el gobierno mexicano. Ojalá el gobierno mexicano fuera el poder. Los poderes reales son los poderes fácticos, transnacionales, capital financiero, oligárquico, que están imponiendo una visión de la democracia y el desarrollo, y que el gobierno mexicano humildemente y con el apoyo de un gran pueblo está intentando de cambiar para asegurar más bien justicia y paz para los mexicanos. Así que creo que vamos por un buen camino, y yo tengo mucho optimismo para los próximos años de la Cuarta Transformación. La pandemia precipitó, como todos sabemos, y es de dominio público, tanto en México como en el extranjero, la pandemia precipitó la crisis del modelo neoliberal. Y a diferencia de otros tiempos y de lo que hacen y respetamos otros gobiernos de otras latitudes, nuestra estrategia para remontar la caída de la economía ha sido radicalmente distinta. En vez de seguir con el sofisma neoliberal, según el cual si llueve fuerte arriba, gotea abajo, como si la riqueza fuera permeable y contagiosa, ahora nosotros destinamos los apoyos para el bienestar, empezando por la base de la pirámide social y de allí hacia su cúspide. O sea, nosotros recogemos muchos testimonios en la calle, gente pues de mucho dinero, gente muy humilde, y todos ellos muy informados también de lo que está ocurriendo. Dicen, bueno, sí, yo lo veo, pero no le creo todo lo que me dice. Yo veo a Mauricio, pero bueno, esta parte sí me gustó, pero esta no me gustó. O sea, entonces ese activismo que ya vemos en la calle, yo creo que es lo que nos falta aterrizar. Y sobre todo también nos falta seguir empujándolo, porque en el caso, por ejemplo, del presidente, el movimiento de la 4T, Morena, que es el movimiento mayoritario, también hay que seguir empujando, porque todavía hay algunas acciones que a la gente no le terminan de convencer, hay mucho debate al interior por lo mismo, pero ese empuje es lo que va a ir consolidando lo que te digo. Yo creo que es lo que hace falta en este país, consolidar ya a nivel institucional todos estos llamados, todos estos reclamos, estas peticiones, en fin, lo que vemos día a día, pero para que también ya sea algo que dependa de la institución y no dependa de las personas. Así como se le dio el tiempo, ¿no?, para sentar las bases de sus políticas, de sus cambios, de su transformación que él ha tanto mencionado, creo que ya es momento de saber y dejar muy claro cuál es el rumbo que está tomando el país, cuál es el rumbo que está tomando el tema de la seguridad, con la militarización y con todas las... pues toda la carta abierta que se le ha dado al ejército básicamente en este tema. Creo que es momento para que los mexicanos reflexionemos y que dejemos muy claro que ya no se trata de si le vas al PRI, le vas al PAN, le vas a Morena. No, se trata de ser mexicanos, de ser claros y honestos con nosotros mismos y de realmente respondernos si estamos yendo en el rumbo que queríamos o que deseábamos hace 2 años. Creo que eso es muy importante como sociedad, que nos lo planteemos y que sea más allá de una discusión de partidos, de realmente qué está pasando en el país. Ricardo, creo que también uno de los problemas principales que tenemos en México es una prensa
medios de comunicación, periodistas que se han asumido como enemigos de la transformación de México. Muchos de esos que recibieron grandes cantidades de dinero de publicidad oficial o de chayote en gobiernos anteriores. Y entiendo que la publicidad oficial no necesariamente era chayote, pero la publicidad oficial a manos llenas fue un vicio que llevó a muchos a prostituirse y hoy a querer confundir a la gente. Me consta, y que tú estés haciendo este ejercicio es muy valioso, porque te digo, no solamente alimenta la libertad de expresión, sino algo que es bien importante, que es el derecho a la información. Y esa información tiene que ser una información balanceada, veraz, que escuche su opinión todo el mundo y que cada quien tenga ya pues la última palabra, que en última instancia decida a quién le cree y cómo le cree. Mi única invitación es, y sobre todo para el próximo año, en el 2021, participemos muy activamente, no nos quedemos como espectadores, participemos en política, hagamos política, vayamos a las urnas y hagámoslo de manera civilizada, con nuestras leyes y con nuestras instituciones. En este momento histórico, solo un proyecto como el que encabeza el presidente López Obrador puede sacar a México de su marasmo. Otro gobierno como los anteriores hubiera estado en esta crisis, como lo hizo Calderón, en una crisis más chiquita, pero semejante de salud. No le hubiera importado ocupar la crisis para el enriquecimiento de unos pocos. Ahora, por fortuna, no está un gobierno de ese tipo. Hay un gobierno honesto, un gobierno humanista, un gobierno que piensa en las mayorías y estamos muchos queriendo sacar a nuestro país adelante. El reto es que nos conozcan verdaderamente. Sensibilizar, creo que se están construyendo algo interesante, que es que las personas están cada vez más interesadas en temas de política y que si antes había más apatía, hoy en día al ver cómo hay participación, así sea con una ideología o con otra, con un punto de vista u otro, pero creo que esto nos va a ayudar a avanzar y a generar un poco más de presión para que no sea el político únicamente el que gobierne, llámese en cualquiera de sus facetas, sino que también exista este empoderamiento ciudadano, que se están dando ciertas chispas, pero que se necesita mucho más que en realidad se ciudadanice la política como debiera ser el fin. No, nada más que toda esta etapa tan difícil, tan dura que hemos vivido en el año, se ha dado también con una polarización a partir de la presidencia de la República, a partir del presidente de la República. Uno esperaría que en una situación donde la autoridad reconoce la autoridad, más de creo que eran 107,000 mexicanos muertos al día de ayer, donde están estas cifras de economía, donde hay la incertidumbre, uno hubiera deseado, uno hubiera pensado que el discurso desde el poder, desde la presidencia de la República, más con una figura tan fuerte como la del presidente hoy, sería la de la reconciliación, la de la unidad, la de tratar de remar parejos y juntos, y pues no, cada uno de los días de la pandemia los hemos acompañado con un presidente al que le gusta mucho pintarse de guerra y lanzarnos a la batalla. Ese también será un fenómeno del que vamos a tener buen tiempo para analizar y del que no sé cómo vamos a salir, Ricardo. No sé con cuántas abolladuras, con cuántas heridas vamos a salir. Pues mira, lo que a mí me llama la atención del momento que estamos viviendo es ese envenenamiento de la vida pública. Me preocupa mucho que la izquierda electoral mexicana no sea capaz de construir caminos claros y probados de cambio, de éxito, que puedan mantener la tendencia política a favor de esas ideas de izquierda con las cuales yo tengo una cercanía y no lo niego, siempre lo he expresado. Yo soy un periodista que aspiro a ser entendido como un periodista de izquierda, claramente, pero me preocupa
el coletazo de regreso que puede haber en México de la derecha y de la ultraderecha, que sea capaz de cortar este asomo de florecimiento cívico que estamos viviendo, que sea capaz de llevarnos a un retroceso histórico, preocupante y duradero. Por eso me preocupa el clima de enardecimiento y de efervescencia desproporcionada en la discusión y en el análisis político. Solo que a tantas personas como ocurre en México que han pues caído en sus bienes materiales, en su empleo, en sus ingresos, y que tienen la sensación que dije yo hace un rato de cierta zozobra por lo que está ocurriendo en el país en todos los órdenes, pues solo tener muy presente que las naciones son mucho más trascendentes o trascendentales que sus empleados en la administración pública, que finalmente tienen un periodo pues de término en su gestión. La pérdida de empleos también ya tocó fondo. En abril se dio de baja en el Seguro Social a 555,000 trabajadores. Fue lo peor, lo más difícil. 555,000 trabajadores perdieron su empleo en abril. En mayo ya fueron menos, 345,000. Y en junio ya solo se perdieron 83,000 empleos. Estoy convencido que en este mes que inicia, julio, si no aumenta el número de empleos, cuando menos se mantendrán los 19,500,000 trabajadores que hoy están inscritos en el Seguro Social. Sí, yo creo que estamos en un momento en el que distintos entornos de lo social se están transformando. Y creo que los medios de comunicación no pueden quedar fuera de esa transformación. Y valoro y agradezco profundamente, y te lo quiero agradecer a ti personalmente, esta apertura y esta generosidad con la que abres la puerta a voces que no necesariamente siempre hemos tenido cabida en algunos medios de comunicación. Creo que los medios de comunicación tienen que parecerse a la sociedad y quiero mandarte un agradecimiento por esta apertura. No veo una idea de cambio de rumbo. Veo que el presidente está acompañado por gente que desprecia y a la que no escucha. Eso también me parece uno de los dramas que hemos visto en estos 2 años. Un gabinete muy pequeño, un gabinete cuyos mejores personajes ya se fueron, precisamente por desacuerdos, por ver hacia dónde se estaba llevando esto. No todos, todavía queda gente muy valiosa en el gabinete, pero no veo un presidente dispuesto a escuchar, dispuesto a entender, dispuesto a aprender, dispuesto a corregir, después de la curva de aprendizaje de 2 años que ha tenido y que para México ha sido letal en todos los órdenes. Yo creo que vivimos un momento muy apetitoso, no solamente en términos de periodistas que somos, sino como personas, como habitantes de este país. Está crujiendo México, en el buen sentido, a México le hacía falta un estrujamiento como el que está en curso, y por supuesto que hay mucha animosidad de pronto, pero eso me parece a mí es positivo. La salud de un país se mide también con la deliberación pública, por más intensa y por más repugnante que parezca en algún momento. Yo creo que estamos en un momento fundamental en el país para un cambio para bien. Y yo creo que las posibilidades de que haya un punto de quiebre también existen. Es decir, las elecciones, en la medida en que sean creíbles y que los votos cuenten y se cuenten,
pueden eventualmente implicar un golpe para quienes hoy están ejerciendo el poder público, y está bien, pero lo que yo valoro de este momento es que la democracia, como la estamos viviendo ahora en nuestro país, es ruidosa, es escandalosa, es estridente, pero qué bueno que sea así. No hay democracias pacíficas, de modales. La democracia es por definición estridente. Y yo creo que más allá de que nos gusten o disgusten algunas cosas en la discusión pública, yo creo que sí, lo que estamos viviendo en el país, por lo menos a mí, me parece extraordinario. Ya hay la esperanza de que vamos a caminar hacia adelante, y la esperanza es una fuerza muy poderosa. Y así llegamos al final. Gracias de todo corazón por habernos acompañado hoy y durante estos 5 días en México Shock 2020. El propósito fundamental ha sido escucharnos unos a otros. Y lo seguirá siendo, porque a partir del lunes transmitiremos las entrevistas completas de nuestros 20 periodistas e influencers convocados en mi noticiero de Radio y Telefórmula. Y por supuesto que aquí, en Rocha Informa. Hasta entonces, hasta siempre.